Vamos entonces a iniciar nuestro tiempo conectando con la palabra. Gracias nuevamente por estar con nosotros y compartir. La verdad es que es un privilegio. La semana que viene, Dios mediante, cumplimos 3 meses en este tiempo de meditación que hemos podido compartir cada sábado. Hemos sido bendecidos abundantemente por la palabra del Señor y consolados a pesar de la situación que muchos de nosotros vivimos en el día de hoy. En el día de hoy transitaremos por un camino que muchos hemos vivido en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has quejado de no lograr tus metas? ¿Alguna vez has lamentado y has tenido envidia del bien y los logros de otros? ¿Alguna vez te has desanimado al ver lo bien que le va a otras personas que hacen el mal y la lucha que estás cogiendo tú, aún siendo fiel? Y quisiera aterrizarlo. En tu niñez, ¿experimentaste frustración a ver los regalos que recibían tus amiguitos y compararlos con los tuyos? O en el trabajo, ¿cómo has reaccionado cuando la promoción que tanto esperabas, por la cual habías trabajado tanto, se la dieron a otro compañero? Si ese compañero era el que se pasaba criticando a la empresa, sin embargo, él recibió la promoción. Pudiera mencionar muchas áreas de nuestras vidas donde no recibimos lo que creemos que merecemos. Y la pregunta es, ¿escapa esto al control de Dios? ¿Tiene Dios un propósito en nuestras vidas cuando vivimos situaciones que a nuestros ojos parecen injustas? ¿Será que Dios permite estas situaciones para trabajar con mi carácter? ¿Qué tanto te enfocas en la falta de tus dones y habilidades? ¿Qué tanto minimizas tu propio pecado y los defectos propios tuyos? ¿Qué tanto maximizas los pecados y defectos de los demás? ¿Te tiras a muerto o en el piso como una táctica para llamar la atención de los que están a tu alrededor? ¿Qué tan agradecido eres de las bendiciones de Dios y de cómo eres bendecido por medio de otras personas? ¿Te alegras genuinamente por el bien de tu hermano? ¿O tu corazón se llena de envidia por no entender por qué el bendecido no eres tú? ¿Cómo reaccionas cuando te enteras que otros han estado hablando mal de ti? ¿Te has preguntado qué hiciste para merecer lo que estás viviendo? En algún momento, al igual que el salmista Asaf, has sido presa de la autocompasión. ¿Le has preguntado a Dios por qué permite esta situación tan difícil en tu vida? ¿Será que estás enfocado en las cosas temporales y que no estás poniendo tu vista en la eternidad? ¿Algunas de estas preguntas te suenan familiar? Si es común para ti alguna de estas preguntas, yo quiero decirte que puedes encontrar salida a tu situación. Puedes encontrar, te podrías preguntar, respuesta en la palabra de Dios para luchar con el síndrome de la autolástima. Hoy, el pastor Saladín compartirá con nosotros la meditación, la autolástima, el síndrome de por qué a mí. Esperando que Dios bendiga abundantemente su palabra y que transforme nuestra mente y nuestros corazones en el día de hoy. Quiero pedirle, por favor, al pastor Luis Méndez que ore y encomiende el tiempo que vamos a tener en el día de hoy. Muy bien, vamos a orar entonces, Señor. Gracias que tú estás en tu trono, gracias que tú reinas. Job, uno de tus siervos decía, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Ayúdanos a cultivar una visión espiritual. Usa al pastor Eduardo ahora para exponer tu palabra con fidelidad, que seamos nosotros no solamente exhortados, pero edificados en tu palabra y que sea como alimento para nuestras almas en este día. Gracias por el regalo de este tiempo juntos. Muéstranos tu presencia entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo creo que esos planteamientos que hizo Daniel son sumamente interesantes, porque todos nosotros en uno u otro momento nos hemos preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí?
¿Por qué yo siendo un hijo de Dios me suceden cosas que yo veo que son malas y adversas? ¿Qué yo hice para merecer esto? Puede haber en la iglesia un hermano en sobrepeso y quiere conseguir una compañera, pero no puede. Entonces mira a su alrededor y ve muchos hermanos que quizás comen mucho más que él y así lucen delgados y tienen su compañera y se pregunta por qué a mí no me sucede lo mismo. ¿Qué yo hice para merecer esto? O una hermana que está soltera y quiere casarse y ve cómo sus amigas se han casado, tienen sus hijos y ella quiere tener su familia y ella se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me ha concedido estar casada como mis amigas? O el caso de una mujer cuyo cónyuge lo abandona y se pregunta, wow, yo le dediqué toda mi vida a esta persona, tuvimos nuestra familia y ahora me abandona. ¿Por qué me sucede esto a mí? O las personas que han trabajado por años en una empresa y cuando ya están cerca de retirarse para recibir la pensión, resulta que lo liquidan o venden la empresa o la empresa quiebra y esa persona se llena de resentimiento y amargura y se pregunta, ¿por qué a mí? Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa situación. Y si vamos a la escritura, encontramos casos de muchas personas que tuvieron este síndrome. En el caso de Moisés, cuando está guiando al pueblo, era un pueblo rebelde, un pueblo contradictor. Y él dice, Señor, ¿y por qué tú afliges a este pueblo? Señor, ¿y por qué tú me enviaste? Porque desde que yo fui donde Faraón, yo lo que he encontrado han sido problemas. ¿Por qué, Señor? También Elías. Elías tiene una gran victoria con los profetas de Baal. Jezabel, esa reina malvada, manda un mensajero a decir que lo va a matar. Elías sale huyendo, va camino por el desierto, deseaba morir y le dice a Dios, óigame bien, un siervo de Dios, un profeta, basta, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Es lo que está diciendo, ¿por qué a mí o qué yo hice para merecer esto? Pero en las escrituras también hay un caso en el Salmo 73 de una persona que sabía lo que era estar deprimido, lo que era estar abatido, y cómo esa persona en esa condición sale victorioso. Y es lo que nosotros vemos en el Salmo 73. A mí me gustaría, Daniel, que alguien leyera los primeros 14 versículos de este Salmo 73 para que veamos este caso. Y aquí vamos a ver tres cosas. Primero vamos a definir nosotros lo que es la autolástima o ese síndrome de por qué a mí. En segundo lugar, vamos a ver las causas para que podamos identificarlo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, vamos a ver las aplicaciones o cómo vencer esa autolástima. Sería lo tercero. La autolástima es la propensión a sentir pena por nosotros mismos porque no estamos consiguiendo lo que pensamos que merecemos. Se lo voy a repetir porque esto es muy importante. Es la propensión a sentir pena de nosotros mismos porque no estamos consiguiendo lo que pensamos que merecemos. La autolástima asume que yo merezco un buen trato de parte de Dios, que yo merezco un buen trato de parte de las demás personas, que las cosas me tienen que ir bien, porque yo pienso que soy bueno y merezco lo mejor. Si ustedes se fijan en esa definición, es cuando una persona está centrada en sí misma y en sus problemas. Es la persona que no está viendo a Dios, solamente se está viendo a sí mismo. Y cuando nosotros
tenemos esa propensión a sentir pena por nosotros mismos. ¿Ustedes saben lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios que Él es el culpable. Le estamos diciendo a Dios, mira, tú eres que me tienes en esta situación de soledad. Tú eres que me tienes en este problema económico. Esa persona que siente autolástima tiene una visión de víctima. Es la persona que se ve como víctima de las demás personas, víctima de la crisis de la pandemia, víctima de los fenómenos naturales, víctima de muchas cosas. ¿Y por qué es así? Porque esa persona piensa que el mundo se le debe. Y la persona con este síndrome de ¿por qué a mí? No es una persona agradecida. ¿Ustedes saben por qué? Porque la autolástima y la acción de gracias no pueden existir juntas. Las personas, cuando nosotros estamos experimentando autolástima, nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Nos estamos adorando a nosotros mismos. Nos estamos poniendo como el centro del universo y al adorarme a mí mismo, yo estoy destronando a Dios del lugar que Él merece, que le corresponde. Entonces, ahora sí, habiendo definido lo que es la autolástima, a mí me gustaría que empecemos a ver en el Salmo 73 las causas de la autolástima, de manera que podamos identificarla en nuestras vidas. Si pueden leer. Sí, buenas tardes. Hola, Pastor Daniel. Hola. Hola. Salmo 73, sí. El título dice, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Hasta dónde termino? Hasta el 14. Hasta el 14, bueno, listo. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, la corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de cordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pase la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. Gracias. Aquí tenemos a un hombre de Dios, a un hombre piadoso, que él dice, mira, hubo un momento en los cuales mis pasos iban a resbalar. Y él empieza a describir qué era lo que le estaba pasando a él. Primero él dice, yo tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Lo primero fue la envidia. Él deseaba, siendo un hombre de Dios, tener lo que tenían aquellos que no conocían a Dios. Entonces, nosotros sentimos autolástima muchas veces cuando deseamos tener lo que otros tienen y envidiamos eso. Miren, en la escritura hay un caso de Raquel, que ella quería tener hijos con su esposo Jacob, al igual que Lea.
Y dice la escritura, viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Muchas veces nosotros nos deprimimos, sentimos autolástima porque deseamos tener lo que las otras personas tienen. ¿Y ustedes saben por qué? Porque pensamos que nos merecemos lo que ellos tienen aún más. Y fíjense lo que dice Asaf, que esas personas eran arrogantes. O sea, que él tuvo envidia de los arrogantes porque veía la prosperidad de esos hombres. Esos hombres, como dicen en otros versículos, no respetaban a Dios, eran burladores, eran irreligiosos, blasfemaban y a pesar de todo esto estaban prosperando. ¿Cuál es el punto? Que Asaf dice en su mente, yo merezco tener más lo que ellos tienen. Yo estoy viviendo una vida santa y esos hombres viven de espaldas a Dios y a pesar de eso, ellos están prosperando. Ellos lucen más contentos. Ellos tienen mejores salarios. Identifíquense, tienen mejor salud. Mira, tienen una vida mejor que la mía, una carrera más exitosa, son más populares, tienen más prestigio, tienen sus cuentas de ahorro con dinero y yo no tengo nada, tienen sus casas, ustedes ven. Y nosotros nos merecemos eso, era lo que estaba pensando Asaf. Él tuvo envidia de los arrogantes. Y les voy a decir otra cosa. Muchas veces nosotros tenemos quizás más cualidades en ciertas áreas que otras personas. Y esas personas, por nosotros mantener nuestras convicciones en el trabajo, en diferentes áreas, nos hemos quedado, vamos a decir, estancados. ¿Por qué? Porque en un negocio, en la empresa donde laboramos, no vamos a hablar mentira para mejorar, ni vamos a hablar mal de nadie para mejorar. Y hay personas que son menos preparadas, menos inteligentes que nosotros, que ascienden por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque utilizan métodos que nosotros no vamos a utilizar. Y esas personas quizá hasta se burlan de nosotros. Ay, mira por querer ser fiel al Señor, mira dónde está. Él no quiere hablar una mentirita en el trabajo. Él no quiere evadir impuestos. Él no quiere hacer ventas por la izquierda. Y mira cómo está. Y entonces uno se pregunta en ese momento, ¿cómo puede ser que yo haciendo las cosas bien me vaya mal? Y eso es lo que dice Asaf. Yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y oigan lo que él dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. Y oigan lo que agrega. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Tuvo envidia. En segundo lugar, él exageró. Óigame bien, él exageró la situación y eso es lo que nosotros hacemos. Le voy a poner dos sentidos en los cuales él exageró su situación. Él exageraba la prosperidad de los impíos, de aquellos que no conocen a Dios. Si ven en el versículo 4, dice, porque no hay dolores en su muerte. Eso es verdad. Eso no es así. Hay dolor en la muerte. No todos son prósperos. Ellos también tienen problemas, pero fíjense cómo él exageraba, versículo 5. No sufren penalidades como los mortales. O sea, ellos no se enferman. Miren cómo estaba exagerando. Y ellos se enferman. Ellos pasan penalidades al igual como nosotros. Él los veía como que sus cuerpos estaban saludables y fuertes, que ellos no tenían problemas, que ellos andaban llenos de soberbia y le iba bien. Él estaba exagerando la prosperidad de los impíos.
Pero miren algo más. Él estaba también exagerando sus propios problemas. Vuelvo y leo el versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea que lo que yo he hecho para Dios no ha servido para nada. ¿Qué vemos aquí? Un hombre lleno de autolástima, un hombre lleno de autoconmiseración. Oigan lo que dice, he sido azotado todo el día. O sea que las 24 horas del día él había sido azotado en el sentido de las penurias que estaba pasando. Y he sido castigado cada mañana. Y hay algo interesante aquí, porque es bueno que nosotros aprendamos a conocer nuestras almas y el movimiento de nuestras almas. Oigan lo que dice un autor, Martin Lloyd-Jones, en su libro La fe a prueba. Hay una extraña particularidad en la naturaleza humana y una de las consecuencias más aterradoras de las caídas del hombre. Y es que nosotros nos deleitamos en dañarnos a nosotros mismos. Oigan bien, nos deleitamos en dañarnos a nosotros mismos. Tendemos a exagerar lo que nos ocurre. Nos gozamos en nuestra propia miseria, porque mientras la gustamos, nos tenemos lástima al mismo tiempo. O sea que nos sentimos miserables, es lo que él está diciendo. Y eso nos da como una alegría pervertida de estar en esa situación. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿era tan grave la situación de Asaf? ¿Lo estaba pasando tan mal? Dios lo había castigado todos los días. Dios lo había azotado cada mañana. No, no había sido así. Él estaba viendo a las personas a su alrededor y tenía envidia. Esa es la primera causa. Entonces, él estaba exagerando la prosperidad de las personas a su alrededor y estaba exagerando sus propios problemas. Y eso es lo que nosotros hacemos, mis amados. Oigan bien, envidia, exageración. Pero en tercer lugar, permítame decirles algo más. Él tenía en ese momento una confusión de lo que era la verdadera naturaleza de la prosperidad. La prosperidad no se mide por las cosas materiales que yo tengo. La prosperidad no se mide por los carros, los televisores, la casa que yo tengo. La prosperidad no se mide en función del oro, la plata, de nada de eso. Eso es lo que dicen las personas que predican un evangelio de la prosperidad. Ellos dicen, como Dios es bueno con su pueblo, Él los va a bendecir y los va a prosperar física, materialmente. Dios le va a dar salud, Dios le va a dar riquezas materiales. Ellos venden la idea de que Dios los va a llevar a la plenitud material. Pero aquí vemos un caso como el de Asaf, en el que él estaba confundido. Vemos el caso de Job en las Escrituras. Vemos el caso de José, que estuvo en la cárcel. Vemos el caso de David, que también estuvo perseguido por Saúl. Cuidado, óigame bien, cuidado con tener una confusión acerca de la verdadera naturaleza de la prosperidad. Dice la Escritura que la persona realmente próspera es la persona que tiene al Señor en su corazón. Es la persona que medita en la ley de Dios, como nos dice el Salmo 1, de día y de noche. Es la persona que entiende que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que la salvación que nosotros tenemos es mucho más grande que todas las cosas materiales que podamos tener en esta tierra, aún la salud y nuestra propia vida. ¿Por qué?
porque hay un momento en que ya nos vamos a morir y todas las cosas aquí se van a quedar. Por eso el Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque no le sirve de nada al hombre ganarse el mundo, tener todos los millones como tiene Bill Gates, como tienen todos esos potentados, miles de millones, porque todas esas cosas se van a quedar. La verdadera prosperidad es saber que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos confiado en Cristo para salvación y que nuestro destino eterno está asegurado, y eso vale más que todo el oro del mundo. Porque ¿de qué nos sirve? Óigame bien, tener toda la fama, todo el dinero, todo el poder, y que cuando nos presentemos delante de Dios, Él nos diga, apártate de mí, jamás te conocí, ve al fuego eterno, tú eres un hacedor de maldad. Tú te pasaste toda la vida buscando las cosas materiales y ahora vas camino a una condenación eterna. ¿Ustedes ven? La verdadera prosperidad es tener a Dios en nuestros corazones. Y es lo que mucha gente pierde de vista. Se extravía del verdadero camino de Dios. Y eso le pasó al salmista Asaf. Pero en cuarto lugar, él estaba también preocupado, irritado, desesperado, porque veía la prosperidad de las personas a su alrededor. Y en buen dominicano, quizás él estaba en olla. Para los que son de otros países que no saben lo que eso significa, estar en olla para un dominicano es tener la olla de la comida vacía y que no haya nada allí. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Wow, como yo decía al principio, uno queriendo ser fiel al Señor, queriendo hacer las cosas bien, esforzándose por instruir a sus hijos en los caminos del Señor, a sus nietos, y resulta que los hijos míos son los más malos de todos, los que más mal se portan, y yo esforzándome. Y veo los hijos de personas que no se preocupan por ellos, que tienen un mejor comportamiento. Pero dice en la Biblia lo siguiente, en el Salmo 37, oigan esto: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como la hierba verde pronto serán cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es tu caso. ¿Estás tú lleno de autolástima? ¿Estás tú llena de autolástima? ¿Las cosas no han salido como tú esperabas que iban a salir? ¿Estás llena de envidia? ¿Estás exagerando tu situación? ¿Tienes un concepto de lo que es la prosperidad, el cual es errado? ¿Estás ahora lleno de preocupación, de irritación? Así estaba Asaf, mis amados. Y yo quiero que veamos ahora, habiendo definido lo que es la autolástima, ese síndrome de por qué a mí, habiendo visto esas 4 causas que él expresa ahí, podríamos ver otras más, pero con esas son suficientes para que podamos retratar nuestras almas. Veamos ahora la cura para ese síndrome, para esa enfermedad, para ese pecado, vamos a decirlo así. Miren lo que él dice en el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Él dice, si yo hiciera las cosas que ellos hacen, yo engañaría a la generación de tus hijos. Lo primero que él hace aquí es ejercitar el autocontrol.
Él está viendo la situación como tú la estás viendo en este momento. Pero él entró en control de sí mismo. Él no permitió que su mente empezara a divagar. Y él dijo, lo que yo estoy haciendo no es correcto. Y empezó a controlarse. Él ejerció autocontrol, que es lo que Dios quiere que tú ejerzas hoy. Y lo primero que él controló fueron sus palabras. Fíjense ahí. Si dijera yo, hablaré como ellos. Él puso un freno a su boca. Él se guardó de decir lo que tenía en la punta de la lengua. Él estaba perplejo, pero no habló, porque él sabía que en las muchas palabras no falta pecado. Él no dijo lo que estaba pensando. Él no habló precipitadamente. Eso fue lo primero que hizo, ejercer autocontrol sobre sus palabras. Y lo segundo fue ejercer control sobre sus pensamientos. ¿Él estaba confundido? Sí, él estaba confundido. ¿Él estaba cuestionando a Dios? Sí, él estaba cuestionando a Dios. Pero él dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Y él empezó a pensar en las consecuencias de decir lo que estaba pensando. Él miró su situación, él analizó su condición desde diferentes puntos de vista y vio las consecuencias que podría traer ese testimonio, ese mal testimonio que él podía dar para el pueblo de Dios. Y él se frenó, él no actuó. Y aquí tenemos un principio. Lo que hay en tu mente va a controlar tu vida. Tu mente, lo que tú tienes allí, va a controlar cómo tú te sientes y cómo actúas. Y en ese momento tan difícil para él, muy similar al que tú estás viviendo, muy similar al que muchos de nosotros vivimos continuamente, él tomó control de su pensamiento. Él le pensó lo que era bueno y lo que era malo. Y él dijo algo. Si dijera yo, hablaré como ellos, yo voy a actuar como ellos. Y ustedes saben una cosa, ellos no actúan conforme a los principios de la palabra de Dios. Él vio el problema, su situación, desde diferentes ángulos y lo analizó a la luz de la palabra de Dios. Ustedes ven el autocontrol ahí, de sus palabras, de sus pensamientos, pero también él dejó de preocuparse por sí mismo y se preocupó por otros. Si yo hablo como ellos, yo voy a engañar a la generación de tus hijos. Si yo me expreso como ellos, si yo vivo como ellos, yo voy a ofender al pueblo de Dios. Y él se queda callado. Si yo no voy a contribuir con algo que sea positivo, mejor me quedo callado y no digo nada. Y eso fue lo que él hizo en ese momento. Lo primero, ejerció autocontrol de sus palabras, de sus pensamientos, dejó de preocuparse por sí mismo y se preocupó por otros. Pero miren el segundo principio que vemos aquí que él aplicó. Él fue al santuario de Dios. Versículos 16 y 17. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es el santuario de Dios? Es el lugar donde encontramos la palabra de Dios. Es el lugar de la oración. Es el lugar de la meditación. Es el lugar donde nos encontramos con el pueblo de Dios. ¿Y qué aprendemos en el santuario de Dios, mis amados? Bueno,
él lo primero que vio fue la condición real de esas personas que él veía que estaban prosperando. Versículo 17 del Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esa prosperidad que ellos tienen es una prosperidad material. Esa prosperidad que ellos tienen es una prosperidad temporal. Y dice en el versículo 18 al 20 lo siguiente: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de repente como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y él entendió algo. Esas personas que andan en sus propios caminos pecaminosos no son dignos de envidia, son dignos de lástima, porque están atesorando ira para el día de la ira de Dios. Esa prosperidad es corta, es insegura. No importa que nos ganemos todos los miles de millones del mundo, ni que tengamos todo el poder político, social, económico. Como decíamos, un día hemos de morir y nos vamos a presentar delante de Dios. Y ellos habían sido exaltados y ellos no vieron a Dios e iban a tener un terrible despertar. Y ellos no estaban viendo eso. Él ejerció autocontrol de sus pensamientos, sus palabras, y se preocupó por el pueblo de Dios. También hemos visto aquí cómo él fue al santuario de Dios a expresar sus dudas, a derramar su corazón en medio de la situación en la cual se encontraba, que es lo que nosotros debemos hacer. Y allí vio la condición de esas personas, pero algo más. Él empezó a entender que él era el responsable de su problema. Tú eres responsable de cómo tú ves las cosas que te están sucediendo. Y dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Él había perdido tanto tiempo en su autolástima, en mirar a las otras personas, en envidiarlas, en exagerar, en no entender la prosperidad, la naturaleza de la prosperidad. Él no había realizado, no se había dado cuenta que él era que estaba causando su propio dolor. Mírate a ti ahora, por favor. Tú eres que te estás causando tu propio dolor, que te estás llenando de conmiseración, que te estás llenando de autolástima, porque estás viendo las cosas que te están sucediendo desde tu propia perspectiva, desde tus propios sentimientos, desde tus propias emociones, y ellas te están dominando. Y en cuarto lugar, a él le pasó algo maravilloso. Él empezó a entender los maravillosos privilegios que él tenía como un hijo de Dios. No importaba la situación que estuviera pasando. Versículos 23 al 28, permítame leerlo. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. El Señor estuvo con él. Me tomaste de la mano derecha. Oigan qué hermoso. Él había estado confundido, pero el Señor siempre estuvo con él. El Señor siempre lo tuvo tomado de su mano. Y dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás ¿dónde? En gloria. Y él dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. O sea, yo al tener a Dios, no importa lo que me esté pasando. A mí no me hace falta nada.
Y por eso él dice en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es el carro que tengo. Mi porción es la casa que tengo. No, mi porción es Dios para siempre. Óigame bien, mis amados. Mi porción es Dios para siempre. No importa lo que estemos pasando. No importa lo que estemos sufriendo. Si tenemos a Dios y hemos entregado nuestro corazón al Señor, esa es nuestra porción. Esa es nuestra herencia. Pueden venir, no una pandemia, no pueden venir 100,000 pandemias. Podemos perder la salud, podemos perder el dinero, pero Dios es nuestra porción y no hay nada más maravilloso que eso. Y por eso él dice en el versículo 27, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero él dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él tenía el mayor tesoro del mundo que tiene todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Había sido aceptado por Dios. A pesar de su envidia, de su exageración, de su autolástima, a pesar de los pecados que había cometido, él sabía que Dios había perdonado sus pecados y por eso él podía estar en la presencia del Dios Altísimo. La gracia de Dios se había manifestado. Si el Señor lo hubiera tratado conforme a su pecado, él hubiera sido rechazado. Esa es gracia, hermano. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestro pecado, a pesar de querer de seguir por nuestros propios caminos, a pesar de odiar a Dios, de darle la espalda, Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y cómo él sabe que Dios tiene misericordia de él? Porque Dios no lo dejó, Dios no lo abandonó y Dios le permitió volver de nuevo a su presencia. Nosotros estamos en la presencia de Dios porque sabemos que Dios es un Dios de amor, que nos concedió la vida eterna en Jesucristo. Y en vez de estar centrados en nosotros mismos, en vez de estar lamentándonos, lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Fíjense que dice aquí la palabra que el Señor siempre estuvo con él y dice que el Señor siempre lo guió según su consejo. Hermanos, con esto concluyo. Nosotros vivimos en un mundo marcado por el pecado. Pero es bueno saber que nada ni nadie nunca nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y en vez de nosotros estar centrados en nosotros mismos, debemos tener una cosmovisión, o sea, debemos ponernos unos lentes, unos espejuelos bíblicos, unos espejuelos que nos permitan ver el mundo a la luz de los principios de la palabra de Dios. No importa lo que nos pase, vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas. Dice la Escritura que todo obra para bien. Dice la Escritura que Dios tiene planes de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Que nada ni nadie, peligro, espada, hambre, persecución, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. En vez de nosotros preguntarnos, ¿por qué a mí? En vez de nosotros llenarnos de autolástima, lo que tenemos que decir, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y en esas situaciones en las que nos encontramos y en las cuales todos nos encontraremos, debemos hacer una resolución. Como dice el versículo 28, por cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo he resuelto vivir cerca de Dios. Yo he resuelto vivir
tan cerca de Él como sea posible, porque Él es mi sumo todo bien y no hay otro bien que no esté en Dios. Y ahí lo voy a dejar, Daniel, porque solo me dieron de 30 a 40 minutos. Empezamos a las 10, terminamos a las 50, 40 minutos. Gracias, pastor. Excelente. La verdad que me encantó lo que usted comentó de cuál es la verdadera prosperidad. Nosotros somos confundidos en el día a día porque Satanás quiere que nosotros veamos como verdadera prosperidad lo que es temporal. Sin embargo, usted decía que la verdadera prosperidad es tener a Dios en el corazón. Y en esa cosa, en eso es que nosotros debemos meditar de día y de noche. Y que no hay otra cosa, ni salud, ni nada en este mundo que se pueda comparar con la bendición de Dios. La verdad es que eso nos va a ayudar a transitar en este mundo de una manera diferente, porque nosotros vamos a poner las cosas en su correcta perspectiva y nos va a ayudar a correr en este mundo de una manera más continua, siempre y cuando nuestros ojos estén puestos en la eternidad. La verdad que muchísimas gracias por ser tan preciso en eso y poder sacar tanta enseñanza de ese salmo. Entonces vamos a pasar ahora al tiempo de pregunta y respuesta. Es bueno comunicarles a los que han entrado que a partir de la semana que viene, Dios mediante, vamos a tener todas las charlas que se han ido dando hasta ahora en YouTube para que puedan tenerla y puedan compartirla. Vamos a estar compartiendo en la semana. Si alguno de ustedes no recibió el correo y ya se inscribió, por favor revise que no le haya llegado a spam el correo que se envió para que lo ponga como deseado y cada semana le puedan estar llegando los mensajes. Entonces, vamos a empezar con el tiempo ahora de pregunta y respuesta, que como cada sábado me encanta estar de este lado y no del de ustedes. La verdad Ahí está Luis Méndez, yo no tengo susto. Bueno, de este lado no hay presión, de este lado no hay presión, es decir que hay libertad y libertad porque uno comunica las expresiones de los demás. Entonces, la primera pregunta es esta. Una de las causas de la autocompasión puede ser la falta de una mente bíblica. Pastor Luis. Bueno, yo creo que a lo que el pastor Eduardo habló, no hay que añadir tanto ya. Yo creo que allá en Dominicana tenemos una expresión que dice para no dañarlo. Yo creo que eso está tan completo que responde muchas de esas preguntas, pero esa de una manera muy precisa. En verdad, todos nuestros problemas por no tener una mente bíblica, no solamente por esto, sino en la relación matrimonial, en la relación con Dios, en las cosas que aspiramos en este mundo, en todos los problemas de nosotros tienen que ver por un fallo en no pensar como Dios piensa. Y el pastor Eduardo señalaba cosas muy precisas, de una falta de entendimiento a veces, por ejemplo, de lo que es la prosperidad. Eso es algo que nosotros hablamos mucho aquí. ¿Qué es lo que tú llamas una bendición? Porque quizá el esquema que yo tengo en mi mente, lo que es una bendición, no necesariamente coincide con la de Dios. Y el pastor Eduardo expuso específicamente en el caso de este hombre Asaf. Él estaba confundido en uno y yo tuve que aclararle la cabeza. Hay un texto en Proverbios 10 que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con él. Y eso es un filtro muy importante para muchas cosas. Entonces, nosotros decimos, la verdadera bendición es lo que nos acerque a Dios. Si eso significa tener salud, pues vamos a tener salud. Si eso significa tener prosperidad económica, vamos a tener prosperidad económica. Pero si el acercarnos a Dios significa que Dios nos va a quitar la salud, eso es una bendición. Si la bendición significa que nosotros tenemos que pasar necesidad económica en muchos momentos, porque eso nos va a ayudar a acercarnos a Dios, Dios está siendo muy bueno en hacer eso. El problema es que nosotros hemos sido cableados en nuestra cultura, que nosotros le llamamos prosperidad, a lograr lo que yo quiero. Cuando yo me inspiro un viernes en la noche, o no sé cuándo es,
yo compro la idea de lo que mi corazón me vende, pero Dios tiene un plan mejor. Y entonces a veces nosotros nos frustramos porque Dios no sale al frente, como algunos de los hijos. Cuando los padres dicen, eso no va, pero es porque nos ama. Entonces, de nuevo, es por un problema de mente bíblica, claro que sí, como todas las cosas en la vida. Crecer en santidad significa cada vez aprender a pensar como Dios piensa. Y la única manera, como decía el pastor Eduardo, en un momento de confusión que tuvo el salmista, él fue al santuario. Y como muy bien explicaba el pastor Eduardo, eso no necesariamente es un sitio físico. El santuario es donde yo puedo tener comunión con Dios, sobre todo su palabra. El pastor Eduardo lo enfatizaba muy bien. Oración, comunión con otros, todo lo que me enriquezca para yo ver a Dios en un sentido más real. Ese es el santuario. Se le aclaró la mente al tipo cuando él entró al santuario. Se le salieron la cucaracha a la cabeza. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces nosotros, cuando Dios viene con su palabra, su consejo sobre todo se pone en orden otra vez. Y eso es lo que necesitamos. Así que una oración que no debe de faltar es, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Y en sentido más práctico, lléname de tu palabra, porque la palabra es lo que ayuda a pensar. Así que, Pastor Eduardo, usted ahí arregla lo que no salió bien. No, eso quedó perfecto. Yo no puedo opinar más nada ahí. Pues seguimos con la próxima pregunta. ¿Por qué Dios me castiga y me pone pruebas si yo me porto bien y hago lo más que yo pueda para hacer su voluntad? Ese es para el Pastor Eduardo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Job se estaba portando bien, era un hombre justo, era un hombre que ofrecía sacrificios, era un hombre que intercedía por sus hijos, y Dios en su providencia le mandó una aflicción, que él no supo esa aflicción, por qué vino. Muchos santos, muchas personas piadosas han sufrido mucho, inclusive muchos misioneros y hombres de Dios que le han seguido al Señor, que le han servido, han muerto enfermos, han muerto en una extrema pobreza, han sufrido mucho. Es verdad que si yo sigo los mandamientos de Dios, tengo promesas de bendición, pero yo no puedo entender la mente de Dios. Yo no puedo entender los caminos de Dios. Yo no puedo entender sus tratos para conmigo, porque Él sí sabe lo que quiere formar en mí y sabe las cosas que va a enviar a mi vida para formar a Cristo en mí y para que yo crezca a la imagen del Señor. Yo no puedo decir con el Señor en ese sentido, 2 más 2 son 4. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo, ¿cuántos de nosotros no instruimos a nuestros hijos con nuestros defectos y nuestros pecados, claro está, y nuestras limitaciones en los caminos del Señor? Y nuestros hijos, si fuera por devocionales que hicimos, por instrucción de la palabra de Dios, por oración, por disciplina, deberían haberse convertido al Señor desde jovencitos, y no fue así. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender la mente del Señor. Yo lo que sí puedo hacer es tratar de andar en el camino de santidad, tratando de agradar a Dios, y Dios obrará como a Él mejor le parezca. En ese sentido, yo no puedo condicionar al Dios Todopoderoso. Luis. Está bien con eso, no hay que añadir más nada. Continuamos entonces. ¿Por qué Dios permite que personas no creyentes tengan más éxito que uno que ora, uno que es piadoso y que busca su rostro constantemente? Ahí hubo algo interesante que Luis dijo. Defíneme éxito. Exactamente. Exactamente. Si le preguntaban a Asaf en el momento antes de entrar al santuario,
Él definía el éxito como una persona que todo le salía bien. El problema es que esa es una visión corta, esa es una visión temporal. Cuando él entró al santuario, o sea, la transición que el salmista aquí sufrió cuando entendió la mente de Dios es que él puso todo en la eternidad. Eso le cambió el panorama totalmente. Entonces, como dice el pastor Eduardo, ¿a qué es que llamamos éxito? Si éxito es tener un carro de lujo, tener una casa más grande, tener dinero en la cuenta, bueno, pues quizás, pero nosotros no vivimos para esas cosas. El éxito bíblicamente hablando es vivir conociendo de Dios, siendo transformado para su gloria y con el anhelo de que podemos estar en la eternidad en su presencia. Eso es lo que vale en este asunto. Después que una persona se muere, ahí vale lo mismo. Una persona no se puede llevar nada de este mundo. Nada. Entonces, nosotros no podemos medir bendición de Dios por cosas temporales. Eso es una locura. Eso está fuera de contexto totalmente. Nosotros medimos la bendición de Dios por aquellos que disfrutan su presencia. Ese es el índice que la Biblia nos da. Y como muy bien explicó el pastor Eduardo, cuando Asaf entró al santuario, que Dios le mostró su presencia, su conclusión fue, qué torpe yo era. Y como decía muy bien el pastor Eduardo, eso es impresionante que el individuo pudo como reflejar, si lo hubiéramos puesto en dominicano, yo lo que creo que Asaf dije, ¿dónde que yo tenía la cabeza? ¿Y qué es lo que yo estaba pensando? Porque él vio en la eternidad que eso que él llamaba éxito aquí era un absoluto fracaso. Sin embargo, él pudo darse cuenta que Dios había estado con él, como decía el pastor Eduardo, que no lo abandonó en ningún momento, que siempre estaba de su lado. Entonces, ¿saben cuál es el problema nuestro? Que no vemos a Dios de nuestro lado, no vemos a Dios que nos está encaminando. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La pregunta es si tú lo ves, esa misericordia, si tú la experimentas, esa misericordia. Porque Dios siempre está obrando en misericordia a nosotros. Pero como muy bien decía Eduardo, cuando tenemos problemas de envidia, cuando tenemos problemas de compararnos, cuando mi problema es si la casa es más grande que la tuya o la mía, eso no tiene nada que ver con presencia de Dios. Entonces ahí es que viene la dificultad. Pero yo creo que es contextualizar en la eternidad. Dios está en el negocio de hacernos a la imagen de Jesús. Ese es el negocio de Dios. Todo lo que contribuya a que nosotros seamos más como Cristo, estamos en el mejor negocio de la vida. Pero eso no es complaciéndonos en todo lo que nosotros queremos, eso no es verdad. Porque ninguno de nosotros somos Jesucristo chiquito. A nosotros no es en base a macanazo, a cosas que Dios está formando esa imagen. Entonces, es una bendición inmensa de Dios cuando Dios nos sale al frente. Amén. Es una bendición inmensa de Dios cuando Él nos enseña que nuestra felicidad está escondida en Cristo, que aún en la pérdida más grande que podamos sufrir en este mundo, Él sigue siendo suficiente para nosotros. Amén. Esa es una lección que hay que aprenderla en la tierra antes de poder disfrutarla en el cielo. Estamos en un entrenamiento aquí en la tierra y Dios es bueno. Amén, amén. El pastor Eduardo dijo algo al final y decía, Dios es nuestra porción, no hay nada más maravilloso. Me parece que todas esas dificultades que vienen a nuestra vida es porque nosotros no entendemos lo que realmente es Dios. Y por eso tenemos tantas luchas tratando de perseguir un éxito, cuando si algo debería ser un verdadero éxito en nuestra vida es estar cerca de Dios. Amén. Entonces, dice una persona, ¿cómo puedo estar tranquila y dejar de preocuparme esperando una respuesta del Señor? Es que oro y descargo en el Señor todo, pero luego estoy ansiosa y muy angustiada porque no veo respuesta. Pastor Luis, aquí estamos todos esperando su respuesta. Eso no es justo, pastor. Usted tiene mucho material ahí. Pastor. Pero oigan, un versículo que yo creo que estudiamos aquí está en los Salmos 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Porque yo no he visto a un justo
que sea literalmente abandonado por Dios. Entonces, en esa confianza, cuando vamos a Dios, es echar la carga. Cuando uno echa una carga, explicándolo en términos materiales, en la física humana, en la ciencia de las físicas, tú no puedes echar una cosa y quedarte con ella. Eso es antilógico. Eso no es así. Dios dice, hay cargas que yo permito en tu vida que no son diseñadas para que tú las retengas, sino para que tú las transfieras. Dios quiere que la traigamos a Él. Entonces, cuando nosotros descansamos en Dios y llevamos nuestras cargas en Él, es un término de confianza. O sea, eso no es teoría. Es que de verdad no sabemos qué va a pasar. De verdad no sabemos, no tenemos el control. Por eso la fe es necesaria. Si yo tengo el control, entonces no necesito tener fe. Pero cuando Dios dice, tráeme tu carga, tus preocupaciones, tu ansiedad, es que me la dejes. Entonces lo que uno se lleva es un acto de confianza. Un acto de confianza, de creer que Dios está en su trono, que Dios reina, que Dios puede hacer lo mejor con nosotros, que Dios no nos va a abandonar y que Dios ha reunido su amor y su poder para hacernos el bien. Eso fue exactamente, como explicaba el pastor Eduardo, la resolución de Asaf aquí. Miren el último versículo que el pastor Eduardo leía, el verso 28, esta fue su resolución. Él dice, en cuanto a mí, yo no sé en cuanto a ti, pero en cuanto a mí, después de haber pasado por este proceso de envidia, de arrogancia, de fat, esto es mi resolución. El acercarme a Dios es el bien, lo mejor que me puede pasar. Acercándote, ¿cómo? ¿Qué significa acercarte? Yo he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todos mis obras. Eso es. Entonces la idea, él dice, bueno, no se va a acabar que los incrédulos sigan prosperando materialmente. En el verso 28 de este Salmo 73 no significa que ya los impíos no seguían prosperando. Eso no cambió en nada. Lo que cambió fue el corazón del hombre. El que cambió fue él por dentro, pero la circunstancia externa quedó igualita. La única que hubo esta resolución. En cuanto a mí, yo lo que voy a tratar de caminar más cerca de Dios y yo voy a poner en Dios mi esperanza. Eso es clave. Eso es lo que llamamos una resolución de fe. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros muchas veces tenemos que reconocer con humildad que no somos Dios. No tenemos la voz final. Y lo mejor que podemos hacer es descansar en Dios, dejarle eso a Él. Entonces, en términos prácticos, es un voto de confianza, de reconocer que Dios lo hará mejor que nosotros. Y yo espero en Él. En lo que ese punto llega de aquí a allá, yo descanso en sus promesas de que Él no se volverá atrás de hacernos el bien. Esa es la idea. Pastor Eduardo, arregle algo ahí. No hace falta nada, pastor. Básicamente es eso de nosotros controlar nuestros pensamientos y llenarnos de los principios de la palabra de Dios para echar nuestra carga sobre Él, porque si no, no lo vamos a ver. Amén. ¿Es pecado que me sienta abandonada por Dios? Pregunta la persona en momentos de grandes angustias. ¿Es eso falta de fe? Yo voy a dar una notita antes que el pastor Luis responda. Nosotros hemos sido perdonados, pero no hemos sido glorificados. Y cuando vienen problemas a nuestras vidas, cosas que nos turban, nosotros estamos viendo el problema frente a nosotros. Y nuestra primera reacción es lo físico, nos llenamos de temor y esas cosas. Pero ahí es que tenemos que tener segundos pensamientos y en vez de hablar, en vez de decir nada, debemos tratar inmediatamente de procesar eso bíblicamente. Porque si no, de una manera natural, yo me voy a sentir abandonado por Dios. Mira lo que me está pasando, me voy a angustiar. ¿Quién no se angustia si hay un hijo enfermo, un padre, una madre que le diagnostiquen una enfermedad terminal? O una persona anciana con una condición que tenga el coronavirus, que sea miembro de la familia. Lo primero que vemos nosotros es la situación que nos está pasando.
Pero ahí es que nosotros tenemos que tener segundos pensamientos y controlar lo que nos está pasando y verlo bíblicamente. ¿Esto llegó a mi vida? Sí, Dios está en control, Dios tiene un propósito, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos al médico, vamos a buscar el diagnóstico, vamos a hacer los análisis, vamos a tomar las medicinas y sobre todas las cosas, vamos a depender de Dios también a través de todos esos medios que Él me ha dado. Ante un problema, yo tengo, si lo veo con los ojos de la carne, que óigame bien, es nuestra primera reacción porque a todos nos pasa. Si lo vemos con los ojos de la carne y no lo vemos con los ojos espirituales, nos vamos a turbar, nos vamos a poner ansiosos, nos vamos a deprimir. Miren el caso de Asaf. Él lo vio lo que estaba sucediendo con los ojos carnales, pero cuando lo interpretó bíblicamente, su situación cambió. Pastor Luis. Excelente. Y eso, eso es exactamente lo que la Biblia dice. Porque llega un momento, porque la pregunta es si es pecado. Entonces nosotros decimos, nosotros descomponemos el proceso. Como dice el Pastor Eduardo, ¿quién de nosotros no se aflige cuando viene una aflicción de esa magnitud? Todos nosotros somos seres humanos. La pregunta es el segundo pensamiento. Eso que el Pastor Eduardo dice era una frase muy popular entre los puritanos, los pastores del siglo XVI. Porque ellos decían, los segundos pensamientos siempre son mejores que los primeros. Siempre. Y nosotros usamos esa expresión para decir pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico. Como pasó en este Salmo 73. Entonces, en el principio no es pecado porque tú eres asaltado naturalmente por eso. La pregunta es qué le responde a ese primer pensamiento. Decía Spurgeon, Charles Spurgeon, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Yo sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Pero yo no puedo controlar lo que me venga a la mente, los pensamientos. Ninguno de lo que yo sí puedo controlar, ¿qué hago después que llegó el pensamiento a la cabeza? Yo lo alimento o yo lo contraataco. Entonces, como dice el Pastor Eduardo, el segundo pensamiento. Viene la preocupación, viene la mala noticia o viene lo que sea. Yo creo que Dios me está castigando, que Dios me abandonó. Todo esos pensamientos llegan. Ok, ¿qué hago? ¿Los creo? ¿Me lleno de temor por eso? ¿O en cambio traigo un pensamiento bíblico que me ayude a vivir por fe? Porque aún Jesús fue tentado en eso. Cuando llegó la hora, y lo vimos aquí en el estudio pasado, Jesús cuando tuvo que cargar el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Él no se dejó deprimir por eso, sino que Él dijo que no se haga como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. Y Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. Pero sí fue asaltado por el desaliento, asaltado por muchas de esas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. De nuevo, como dice el Pastor Eduardo, segundo pensamiento. Nosotros debemos de convertirnos en expertos en segundo pensamiento. Nosotros, sobre todo nosotros los dominicanos, el problema es que nosotros creemos que si no respondemos de una vez, o que si no, nosotros creemos que estamos... No, la sabiduría es aprender a pensar bien y tomarnos el tiempo. Eso es lo que la Biblia manda. Como dice Santiago, que nosotros debemos ser lentos para la ira. Nosotros debemos ser, ¿qué dice el versículo? Porque son tres aspectos clave en la práctica que se nos da ahí. Nosotros debemos ser lento para la ira, lento para responder, pronto para escuchar. Entonces, es una dinámica bíblica. Lo que nos ayuda es, trata de desarrollar la habilidad de segundo pensamiento, que son primeros. Amén. Gracias, Pastor Luis y Pastor Eduardo. Hay aflicciones que son temporales y pasan y son un tiempo y Dios ayuda a sobrellevarla para esta persona, pero dice él, ¿qué le podemos decir a padres que le tocaron niños especiales con muchísimas dificultades que conviven dentro de una realidad de exclusión? Déjame comentar sobre eso.
algunos de ustedes saben, porque yo lo he comentado aquí, yo tuve un tiempo viviendo en Minnesota y servía en una iglesia muy grande donde había ministerios sobre eso. Específicamente, había muchos niños con problemas de nacimiento, de muchas de esas cosas. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que ellos enseñaban a esos padres a glorificar a Dios, entendiendo que hay un plan y un propósito, que aunque no se entienda en el momento, Dios lo va a hacer. Nosotros celebramos el don de la vida, nosotros celebramos la creación de Dios, nosotros no creemos que Dios se equivocó cuando esos casos surgieron. Nosotros lo que pasa es que debemos esperar el tiempo de Dios para ver cumplidos sus propósitos. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, que lo que exalta es la apariencia, que lo que exalta es esas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender belleza a veces en lo que no en todas las cosas que naturalmente nos agradan. De nuevo, si el propósito es formar la imagen de Cristo en nosotros y vivir más cerca de Dios, el principio bíblico es que todo lo que nos acerca a Dios es bueno. Y muchas veces el problema es que ese tipo de casos, como niños con deficiencia natural o algo así, el problema no es la deficiencia del muchacho, lo que sea. El problema es la demanda de amor que crea en mí para yo aceptar esas condiciones. Nosotros vivimos por comodidad, naturalmente hablando. Nosotros tenemos una idolatría natural que se llama comodidad. Todo lo que me asalte ese ídolo, pues a mí no me gusta mucho. Si un muchacho da mucho problema, a mí no me gusta. Si una relación da problema, a mí no me gusta. Por eso es que en los matrimonios la gente se casa algunos y dicen, déjame ver cómo me va. ¿Cómo que cómo te va? Es un pacto de amor que tú haces. Es una cuestión de que, como es la yuca, que mi abuela compraba yuca y decía, es como la suerte, a ver qué sale la yuca ahí adentro. No, es un pacto de amor. No es a ver si funciona, es que lo vamos a hacer funcionar por la gracia de Dios. Entonces, en la vida, en la sociedad en que vivimos, tenemos que aprender a cultivar, ver la imagen de Dios aún en esas cosas, porque podemos mostrar el amor de Cristo. A algunos padres les cuesta más eso por la condición quizás de un niño que ha nacido así. Pero es el propósito de Dios de trabajar nuestro orgullo natural, nuestra comodidad natural. Y en mi experiencia como pastor, muchos de esos padres sufridos son los padres más bendecidos. Ellos viven en dependencia de Dios continuamente. Sin embargo, muchos de nosotros, que los hijos supuestamente nacen normales, a veces lo que nos llenamos es de orgullo y de gloria. Entonces es un problema técnico que hay aquí. No es un castigo de Dios el que haya un niño o un ser entre nuestra familia con algunos impedimentos de esas cosas. Eso no significa una maldición de Dios. Lo que Dios quizá va a cultivar, un nivel de amor y de sacrificio entre nosotros que va a ser hermoso como testimonio a mucha gente alrededor. Esa es la idea. Yo quisiera dar una notita solamente a lo que dijo el pastor Luis. Y es que nosotros tenemos que, si vivimos viendo la soberanía, la providencia de Dios en nuestras vidas, debemos ver aquellas cosas que son difíciles, porque es difícil, ¿verdad?, tener un hijo con limitaciones, y lo que Luis explicaba de hay que dedicar más tiempo, pero esas situaciones son bendiciones disfrazadas. Uh-huh. Dios nos envía todo eso para que nosotros crezcamos espiritualmente, para que nosotros brillemos en medio de esa situación, en medio de una sociedad que se encuentra en tiniebla. Es una oportunidad para no pensar en nosotros, sino para mostrar el amor de Dios a esos niños y poder testificar de la esperanza que hay en nosotros. Todo depende del enfoque que nosotros demos a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Amén. Amén. ¿Cómo podemos estar alerta a este mal de la autolástima cuando vivimos en una cultura que continuamente es dada a la queja?
Bueno, El pastor Eduardo, perdón, el pastor Eduardo. no, diga usted, pastor. No, yo voy a repetir lo que usted dijo, pastor. No, pero Es lo dígalo. mejor que yo puedo hacer aquí. Pero era muy obvio en el estudio la falta de gratitud. El pastor Eduardo yo creo que lo definió magistralmente. Nosotros no podemos cultivar gratitud y al mismo tiempo ese sentido de autolástima porque son mutuamente excluyentes. Entonces la respuesta es sencilla. El problema, ¿cómo estar alerta a no caer en ese espíritu de autolástima? Cultivando la gratitud. Yo creo que nosotros somos una generación que tenemos serios problemas con la gratitud. Nosotros nos quejamos de todo, nos quejamos del calor, del gobierno, nos quejamos de los hoyos en la calle, del tráfico, de todo el mundo, los pastores. Y ustedes saben que siempre, 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 siempre habrá más razones para estar agradecidos que de quejar. Siempre. Entonces, nosotros salimos, el sol salió hoy, y la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí dimos gracias que el sol salió? Ustedes saben que cuando yo vivía en Minnesota y yo iba allá de viaje a la República Dominicana a otro país, esa era una de las preguntas que a mí me encantaba hacer. Porque la gente se quedaba mirando a mí como, ¿y este loco? De que, ¿cómo que dimos gracias por el sol hoy? Porque el sol está ahí. Bueno, yo vivía en un estado en Minnesota donde el sol salía 4 meses al año. Es decir, que habían 7 meses literalmente que no había sol. Y cuando ese sol salía en Minnesota, lo ponían en la primera plana del periódico. Salió el sol. Entonces era como Navidad, como todo el mundo. Eso era una cosa que... Pero los dominicanos hasta nos quejamos del sol. Nosotros lo que este calorazo. Es un problema del corazón. Nosotros por el pecado tenemos la tendencia más a quejarnos que a ser agradecidos. Una respuesta muy puntual a esa pregunta es, ¿cómo estar alerta? Siendo intencionales en cultivar la gratitud. Amén. Un ejercicio en consejería que a mí me encanta poner es, dime 100 cosas por las que estás agradecido. Vete a tu casa y mándame 100 cosas por las que estás agradecido. Y la gente me dice, pastor, yo iba por 40 y ya yo no sé más. Bueno, ese es el problema, pero hay más de 100 por las que estamos agradecidos. Deberíamos estar agradecidos, pero no cultivamos eso y eso es parte del problema. Yo quería añadir, Luis, que fíjate, esos ejemplos que están en la escritura de hombres que en un momento dado se desesperaron, Elías, Moisés, están ahí, al igual que Asaf, para servirnos como ejemplo. Yo no voy a cultivar la gratitud si no estoy en contacto continuo con la escritura cada día, permitiendo que Dios me hable a través de su palabra y yo viendo esos ejemplos, poder crecer y poder cultivar esa gratitud de la cual tú estás hablando. Y en segundo lugar, nosotros vivimos, el evangelio es contracultura. Este mundo tiene un príncipe que lo controla con sus valores. Entonces, nosotros debemos estar apercibidos para, en medio de una sociedad, como eran también los israelitas en el desierto, que se vive quejando, que como tú dices, porque salió el sol nos quejamos, porque hace calor nos quejamos, no vemos las bendiciones que tenemos. Nosotros poder mostrar y brillar con la luz del evangelio en medio de esa situación, mostrando un espíritu gozoso, mostrando un espíritu agradecido, mostrando un espíritu que acepta los tratos de la providencia de Dios para con uno. Exactamente. Y gozarse en esas situaciones que Dios envía a nuestras vidas. Exacto, No, un ejemplo, miren esto que estamos teniendo aquí, vía internet, conectando con la palabra. Señores, ustedes saben que es una bendición inmensa tener una Biblia. Amén. O sea, yo llegué a participar en operativo, no fui personalmente, pero estuve ligado, en África, donde habían tribus completas que no habían Biblia en su idioma. No había. Ellos hablaban un idioma que no había Biblia. Entonces el trabajo era 5 años, un proyecto para ponerle la Biblia en su idioma. Y ustedes tendrían que ver los videos cuando llegaban los misioneros a entregarle la Biblia a esa gente en su idioma. La gente llorando porque tenían una Biblia.
Entonces, tú y yo tenemos la Biblia, a ver, ¿cómo la quieren? ¿Qué color? Digital. ¿Cuál versión de la Biblia tú quieres? ¿Tú quieres que la compare los versículos, te lo ponga en la pantalla? ¿Tú lo quieres en audio o lo quieres leído? ¿Cómo tú la quieres la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias de tener una Biblia? No, nosotros a veces lo que no se quejamos. Hay una persona en este día que me dijo, a mí me mandan un email ahí, me ponen a veces hasta más de un versículo. Yo me encuentro eso tan largo. O sea, 2 versículos es mucho para leer y tú te encuentras. Entonces, ese es el problema de nosotros, que vivimos, como dice el pastor Eduardo, en contracultura. La cultura en la que vivimos no nos deja ver las bendiciones de Dios. Y yo creo que esa fue una respuesta larga a esa pregunta. ¿Cómo estar en alerta? Cultivando la gratitud más intencionalmente es la idea. Perfecto. Alguien dice, cuando yo no me siento digno de buscar al Señor, de leer su palabra, hasta de orar, ¿es autolástima o es orgullo? Esa está buena, pastor Eduardo. Sí, para que usted la conteste. Yo creo que es de todo eso, porque vamos a empezar, que ahí Eduardo vamos a pensar en voz alta, usted y yo juntos. Hay un sentido de culpa. Exacto, porque primero, ¿cuándo usted es digno? Nunca. Nunca. O sea, el día que usted se sienta digno de ir a Dios, ya empezó mal. O sea, ya se equivocó, pero en grande. La única razón por la que Dios nos acepta es por lo que Jesús hizo en la cruz. El único argumento válido es algo que sucedió hace 2000 años. Jesús murió por nuestro pecado. Déjeme decirle, el día que nos salgamos de ahí, usted se podrá sentir como usted quiera, pero ahí no había aceptación. Entonces siempre debemos sentirnos que no somos dignos. Siempre. Ese es el argumento, eso es el evangelio. Ahora, ¿quiere decir eso que nos vamos a frenar? No. La gracia de Dios existe porque no somos dignos. El evangelio existe porque los méritos no existen. Jesús fue a una cruz para lograr algo que no podíamos lograr por nosotros mismos. Eso es lo que es el evangelio. Entonces, nuestra indignación, nuestra falta de mérito es lo que debe movernos a buscar más a Dios. Porque Dios es más glorificado en nuestra falta de méritos que en los méritos que nosotros podamos tener. O yo no sé qué usted cree. ¿Usted cree que Dios cuando está allá en el cielo y ve a uno acercarse, Dios dice, wow, qué muchacho ese, qué muchacha esa? Yo estoy orgulloso de este muchacho, cómo habla. No, hombre, no. La única razón por la que Dios se agrada es por Jesús. Entonces, la idea es, debe haber la humildad suficiente para sentir que somos indignos de estar delante de Dios. Debe haber la humildad suficiente para por eso motivarnos a buscarlo más. Porque Dios es glorificado en nuestra necesidad. Dios es exaltado cuando nosotros somos pequeños. Dios no se impresiona porque ve algo grande en nosotros. Dios se impresiona porque ve algo pequeño en nosotros. Dios, el salmista dice en uno de los salmos, el 25, Señor, perdona mi pecado porque es grande. ¿Usted puede creer que David oró así? Si David hubiese sido dominicano, dice, perdona mi pecado porque eso no es nada. Eso es pequeño. Eso... No, David dijo porque es grande. Es tan grande que yo no puedo resolver este problema. Por eso te lo traigo a ti. Entonces, es orgullo si yo no me acerco a Dios porque yo siento que no soy digno. No, porque la humildad te dirá, por eso es que tú vas a buscarlo, porque eres indigno. Así que, Pastor Eduardo, resuelva ahí, complete eso. Sí, bueno, eso es lo primero. Ninguno de nosotros es digno y podemos, como tú dices, acercarnos a Dios por los méritos de Cristo. Lo que a mí me parece en la pregunta, que esa es una persona que fruto de su pecado tiene un sentido de culpa, quizás estoy equivocado, y por eso se siente separado de Dios. Pero a mí me viene a la mente el Salmo 103, cuando dice que Dios no nos ha tratado conforme a nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, que como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y esa persona lo que tiene es que apropiarse de esa obra de Cristo, que es lo que nos da nuestra dignidad, porque Dios nos ve
cubiertos con la justicia de Cristo y tenemos que ver la misericordia de Dios al revés. Si pecamos, rápidamente debemos ir a la presencia de Dios a confesar nuestros pecados, sabiendo que como está lejos el oriente del occidente, así alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Y tenemos que tener una visión correcta de Dios. Dios es un padre que se compadece de sus hijos, es un padre que se compadece de los que le temen. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Correr donde mi padre, abrazarme a él y confesar mi pecado. A mí una vez oí a un pastor, al pastor Robert Fisher, predicando del Salmo 103 y en el versículo 12 dice lo siguiente: porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Y él decía algo, es que Dios sabe cuántos voltios o cuántos watts puede pasar por nuestros alambres espirituales. ¿Me explico? Y por eso nosotros, tan pronto pecamos, nosotros debemos ir donde ese Dios compasivo que está ahí, que está dispuesto para perdonarnos, que está dispuesto a tratar con nosotros, porque como tú decías, ninguno de nosotros es digno para entrar en la presencia de Dios, si no es a través de los méritos de Cristo. Amén. 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 Pastores, muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado nuevamente. Gracias, pastores, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga mañana, los que tienen que predicar, y que los use de una manera poderosa en exponiendo su palabra.